Quienes habla el padre Agustín, misionando aquí en La Plata, Argentina. El evangelio de hoy es de San Mateo 19, 3 al 12, y dice así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sin embargo, ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo terco que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Es de capital importancia, como observa el cardenal Gomá, al cual vamos a seguir en este evangelio, la doctrina expuesta aquí en el evangelio de hoy. Y es una de las notas que diferencia el Antiguo Testamento del Nuevo, porque en él restituye el Señor al matrimonio cristiano la indisolubilidad. O sea, esto es perfección. El tiempo de Cristo, ¿no? Que es la perfección. Y pone sobre él algo más elevado que la virginidad, como estado de vida abrazado por el reino de los cielos. Por lo tanto, dos cosas. Por un lado, la doctrina clara y bien precisa sobre el matrimonio, dada nada menos que por el Señor, que es Dios. Y en segundo lugar, el estado de virginidad. Dos dogmas que son los más atacados en el siglo presente y siempre lo serán. En los versículos anteriores que preceden a este evangelio, Jesús se aparta de las turbas que les siguieron hacia la región de Perea, pero el Señor se muestra compasivo y generoso con ellos para prepararlas a la fe, justamente. Dice Gomá, siempre tan generoso el Señor con las multitudes, aún en la cruz. Lo podemos decir nosotros, donde los excusará diciendo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, en cambio, los que sí sabían lo que hacían eran los fariseos, los más grandes adversarios del Señor. Entonces, algunos fariseos, queriendo tentarlo, se acercaron a él y le dijeron, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier causa? La pregunta es de gran trascendencia dogmática y moral. Estos sí que saben. Eran doctores de la ley, no eran ignorantes. No era el pueblo. Eso indica que aunque alguien tenga el título de doctor o licenciado, si es terco, seguirá siendo terco hasta el final, porque lo domina la soberbia, que es pecado capital, a no ser que se haga humilde, lo cual es muy difícil en un hombre religioso ya formado y maduro, o mejor dicho, más duro. El matrimonio es por naturaleza indisoluble. Nadie lo puede dudar, porque así lo quiso Dios, que no se puede equivocar. Pero, como dice acertadamente Gomá, hay en la condición humana muchas causas que conspiran contra esta ley fundamental. El interés, la comodidad, la pasión, el capricho. Ni en el pueblo judío se pudo salvar la doctrina y la práctica de la indisolubilidad. Moisés
dio por orden del Señor este precepto, seguido de otros varios sobre el particular. Si el hombre toma mujer y la tuviese consigo, y no hallare ésta ante sus ojos gracia por alguna fealdad, escribirá el libro de repudio y lo pondrá en mano de ella y la despedirá de su casa. Dice el libro del Deuteronomio 24:1. Qué escándalo sería hoy decir eso, ¿no? ¿Qué fealdad o deformidad se requería en la mujer para que pudiese el marido repudiarla? Según el rabino Hillel y su escuela, que era bastante laxa, bastante liberal, bastaba cualquier deformidad de la mujer, de orden doméstica, llegándose a autorizar el divorcio por la razón de hallar el marido una mujer más bella que la suya. ¡Qué capricho! Otra escuela, más rigorista, la de Shammai, solo autorizaba el repudio por el caso de adulterio de la mujer. En estas condiciones y en medio de la relajación del pueblo judío, en ese punto la respuesta era difícil. Entonces Jesús respondió: ¿quién mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir el libelo de repudio y repudiarla. Les replicó Jesús y les dijo, remontándose, por supuesto, a la misma raíz del matrimonio. Les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al hombre desde el principio de la creación, varón y hembra, los hizo? Los hizo varón y hembra desde el principio, significando la unión de uno con una, ¿no? Uno con una y para siempre. O sea que es el tipo perfecto de la institución del matrimonio. Uno con una y nada más, y para siempre. Independiente y superior a toda humana disputa. Las palabras que pone Dios en boca de Adán son tan expresivas de la unidad matrimonial como la misma unidad personal de sexos, ordenada a la unidad superior del matrimonio. Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, es decir, pondrá en segundo lugar toda otra relación de carne y sangre. Aquí no entran ni padre, ni madre, ni suegros de ambos, ni hermanos, tíos, ni primos. Y se juntará a su mujer, o sea, se aglutinará a ella con la cohesión de un vínculo superior a todo otro lazo puramente humano. Y serán dos en una sola carne, es decir, dos serán una carne, un cuerpo, porque constituyen un solo principio íntegro para el fin primordial del matrimonio. Las consecuencias de este hecho son claras. Es la primera, la indisolubilidad, en el mismo orden natural del matrimonio. Así, dijo Jesús, que ya no son dos, sino una sola carne. Como no puede un cuerpo vivo partirse sin matarle, así no pueden separarse marido y mujer sin atentar contra la naturaleza de la unión. En la segunda, la indisolubilidad por ley fundamental de Dios, contra la que no pueden prevalecer las leyes humanas. Por tanto, lo que Dios juntó o se unió, el hombre no lo separe. Esta es altísima doctrina que sitúa la cuestión por encima de las mezquinas disputas de los fariseos. Bueno, pero estos no se dan por vencidos, son soberbios, no nos olvidemos. Se oponen y oponen un reparo natural. Le dijeron, pues, ¿por qué mandó Moisés dar libelo de repudio y repudiarla? Si Dios unió, ¿por qué Moisés separa? La respuesta de Jesús es perentoria. Les dijo, porque Moisés, por la dureza de vuestros corazones, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Moisés no mandó el divorcio, ¿no es cierto?, sino que solo lo consintió por la pervicacia de aquel pueblo, su dureza de entrañas y de costumbres que, sin duda, a no ser el remedio del repudio,
les hubiese llevado a mayores males, como por ejemplo matar a su mujer o hacerle la vida insoportable. El mandato de Moisés solo se refiere a la forma legal del repudio, para que constara oficialmente la libertad de la mujer repudiada. Mas eso no deroga la ley primitiva de la indisolubilidad del matrimonio. Al principio no fue así. Recemos, hermanos, por el matrimonio que hoy está tan quebrado. Ya nadie se casa por iglesia, no perseveran. Así que debemos rezar para que se vuelva otra vez a respetar ese sacramento tan importante que Dios instituyó. Ave María Purísima.